Parte número 2. Romano voy a hacer capítulo 14 del versículo número 10 que quedé, de la parte B en adelante hasta el versículo 16. Y dice así: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado en vuestro bien. Bueno, vamos a hablar un poco del juicio de esto, o sea, de que Pablo habla ahí. Una parte en Levítico dice así, Levítico, Eclesiastés 12, en la última parte de Eclesiastés 12, versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces Pablo, ¿de qué está hablando? ¿Nosotros vamos a compadecer ante el juicio entonces? ¿Cómo es posible? ¿Acaso Romano 8.1 no me dice que no hay ninguna condenación ante mí? Bueno, amado, acá no habla del juicio de condenación, que si vamos al infierno, no. Lo que está hablando Pablo acá, que vamos a compadecer nosotros, Pablo, la idea es esto, si no entienden. Pablo está diciendo tanto al débil como al fuerte que tiene libertad, vamos a decir, hay débiles que vamos a decir el día del mundial, dice, está mirando el mundial, está mirando esto, qué pecador. Dice, y bueno, entonces el fuerte por el bien se apaga. Pero no significa que él tiene un libertinaje para perder todo el santo día con música del mundo, con la... No. Que por ahí mira no sé, un coso de los animales o algo así, alguien lo ve, piensa que está perdiendo tiempo. No sé si se puede entender. Entonces el débil, ciertas cosas así. Pablo está diciendo, dejen de hacer eso, dejen de estar juzgándose en ese sentido, porque ambos son cristianos y ambos, vamos a decir, son cristianos verdaderos, no sé si se puede entender, son cristianos verdaderos. Entonces dice, no está hablando de un juicio así para condenación, sino el juicio que habla, creo que en 2 Corintios 5:10 dice así, que cada uno recibirá el bien o el mal de acuerdo con las cosas que haya hecho en el cuerpo. Entonces está hablando de eso, no es un juicio para salvación, si soy salvo o no salvo, nosotros no, porque si no, no significa, eso sería una salvación por obras. No, está hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque él está hablando, o sea, Pablo, que más adelante va a hablar que el juicio, o sea, vamos a decir que el reino de Dios no es ni comida ni de bebida, dice, ¿no? Entonces, sí, no, en el 17, pero eso le voy a hablar en el segundo audio, en el tercer audio le voy a hablar mejor. Acá voy a explicar esto, que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Dios. ¿Qué es eso? Juzgar, o la palabra juzgar. ¿Está mal? Porque muchos, no sé si han leído o han visto alguna vez por ahí, incluso en el Facebook, por ahí dicen, no juzgues, no juzgue al ungido, no juzgue a aquel, no juzgue a este pastor, no juzgue a aquello. No, entonces, ¿qué hago? No puedo juzgar, no. Bueno, hay que entender la palabra juzgar. Porque Cristo fue uno de los que, vamos a decir, eso dijo Cristo en Mateo 7, pero después lo vemos, Señor, por su fruto los conoceréis. ¿Cómo se está contradiciendo el Señor? No, hay que entender esto, la palabra juzgar ahí, no está hablando de esta crítica constructiva, vamos a decir, no concentrándonos en la persona, sino en la doctrina mal que está enseñando cuando está haciendo eso. Pero acá la palabra es diferente, porque el Señor Jesucristo mismo dice, cuídense de los falsos profetas. Entonces, ¿qué significa esto de juzgar o esto? Vamos a decir, en el sentido de condenar o opinar, vamos a decir, cuando una persona empieza a hablar o soltar su lengua y sin saber, sin conocer por qué la persona hizo eso o aquello, sino que es muy fácil sacar un juicio rápido sobre algo. Entonces dicen, no hagan eso, no juzguen así, no saben por qué. O sea, entonces no estén haciendo eso en ese sentido. ¿Por qué? Porque una de las cosas quiero que entiendan, amado, creo que Santiago, no me acuerdo bien, pero a lo largo de la Biblia todo nos muestra eso, que hay un solo juez, nada más, y aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos, y el Señor le ha dado eso al Señor Jesucristo. Entonces no podemos tomar el lugar del Señor. El mismo Cristo se le entregó a aquel que juzga.
¿Mm? Entonces nosotros con lo que hacemos es dejar eso, o sea, si podemos hacer una defensa, si no lo dejamos para aquel que juzga correctamente, pero no entramos en esos conflictos. ¿Por qué? El Señor nos manda eso. Y en Romanos creo 2, yo estuve viendo hace un par de meses largo, que decía, ¿quién eres tú que juzga? Y tú, incluso yo no vi a Romanos 2, pero dice que tú que haces cosas peores que las que estás ahí, al final juzgas y te pones a juzgar y estás haciendo otras cosas peores, incluso tienes un tronco en el ojo y andas buscando la paja del otro, de en otra parte. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, cuando se habla de eso, de condenar, opinar sin saber. Pablo lo confirma con Isaías 45:22, que dice que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Entonces todos vamos a decir, ante el tribunal de Dios vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Pablo dice que no juzguemos al hermano, porque Dios se va a encargar de juzgarlo a él. Entonces, no pecar, o sea, contra el hermano. ¿Por qué? Porque si yo peco y incluso lo ataco al otro y lo agravio, eso en el día de juicio va a decir, yo lo voy a juzgar a él, tranquilo. Pero ahora te voy a juzgar tu acción primero. Pero no, pero él fue el que me hizo esto, sí, pero vos tenías que... Bueno, así es el tribunal de Dios. Entonces, dejar que Dios le va a juzgar a cada uno. Entonces, es así. Entonces, cada uno, amado, va a responder en el día de juicio final por su propio comportamiento, por su propia conducta. Cuando el Señor dijo, ¿dónde estás, Eva, que hiciste caer a Adán, mi pobre Adán que estaba ahí? No, dijo, venía Adán. No, pero fue ella. Se empezaron a inculpar. No, la mujer que me diste, la serpiente. No, Dios va a llamar por orden. Entonces debemos nosotros ser responsables de nuestras propias acciones. Es más fácil mirar al caído o al otro que peca que estar mirándome las cosas mías. Yo, por lo general, estoy muy ocupado en mí mismo. O sea, mirándome a mí mismo. No tengo casi tiempo de estar mirándote a los demás, vamos a decir, la lepra que tiene. Si lo hago es para estirarle la mano para ayudarle a limpiarle. Pero no le estoy con el dedo viéndole a ver si le puedo hacer doler donde tiene ahí. Aquel que ha estado en esas condiciones, tirado ahí, puede entenderme lo que es eso. Entonces uno está para ayudarlos a ellos, no para consentirle las cosas malas que hacen, pero sí para tenerle empatía. Esa persona está luchando, es verdadero cristiano, está sufriendo y quiere salir, no puede todavía. Entonces nosotros vemos eso y le ayudamos. Yo no conozco ningún cristiano que alguno va a tirar la mano y le va a pisar. No conozco eso. Conozco así caínes, pero que matan hermanos, pero no conozco así cristianos en ese sentido. No consentimos eso, pero si vemos que alguien es un débil, le vamos a ayudar a salir donde está. Entonces Pablo empieza a hablar en el sentido de eso, de no destruir la obra que Dios está haciendo en esa persona. Dios está trabajando en la persona. No debemos, vamos a decir, estar juzgando el débil y el otro jactándose, criticando así entre eso, porque las personas están viendo, ustedes saben. Además la comida, comer y esto no me hace más santo. Una vez alguien vino y dijo, la próxima de corbata, pastor, me dijeron. Y la señora tenía un vestido hasta allá arriba. Yo ese día no limpié porque entró con un vestido que limpió todo acá. Una señora que no se pintaba, tenía el pelo así acá, que era legalista. Que estaba mal usar las joyas. Bueno, eso es legalismo. O sea, entonces, debemos tener paciencia. Yo tengo que tener paciencia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso. Si alguno hace algo eso, cada uno debe estar convencido. ¿Convencido de qué? ¿Por qué estaba eso? Porque Pablo enseñaba esto porque estaba convencido, porque el mismo Señor Jesucristo lo había enseñado en Mateo, creo que 15:10, Marcos 7:14. A ver si lo puedo enseñar. Por la comida en sí no hace nada, amado. Voy a leer Marcos 7:14. A ver si me da tiempo. Y llamando de nuevo a la multitud les decía, escuchadme todo y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminar, sino
de lo que sale de adentro del hombre, lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para entender, que oiga. ¿Sí? ¿Se puede entender? ¿Por qué? Porque muchos decían, bueno, no lavás estas cosas de esta forma, que tenían costumbres. Dice, el Señor le decía, bueno, eso no contamina. Lo que te contamina es tu corazón, si está contaminado, si está sucio, está corrupto. Yo conozco, amado, a muchas personas que son muy legalistas. No hagas, no comas, vístete así, haz esto, y todo lo ven. Pero su corazón no ha sido regenerado, no ha sido transformado, está solamente ciertas cosas. Y a mí no me gusta el legalismo, a mí me gusta la gracia. No consiento el pecado de la persona, pero me gusta la gracia cuando empieza a trabajar, así sea una plantita chiquita que sale, un débil. Pero eso sí, es un verdadero cristiano. Entonces Pablo le había dicho en otra parte, 1 Timoteo 4:4, que todo lo que creó Dios es puro, bueno, y nada es para desecharse. Si uno lo recibe y lo da con acción de gracia. Pero el cristiano maduro tiene que tener la madurez para no, vamos a decir, estar haciendo ciertas cosas. Si yo me pongo vamos a decir, como una época, una visera, una gorrita y una remera y salgo para afuera y digo, uy, pastor, están de visera, es mundano. ¿Yo podría hacer eso? Claro que puedo hacer. Yo salgo con una visera, pero cualquiera me dice, no. ¿Por qué? Entonces uno debe tener cuidado en ese sentido de yo me debo cuidar, pero no porque, vamos a decir, esto hay que tener un equilibrio. ¿Por qué digo yo esto? Porque si yo en mi mente, yo Sergio Daniel Brito, me ando cuidando de todo, de no hacer, a ver qué pasa si lo ofendo a él, no lo ofendo, se transforma en una ley para mí. Entonces yo mi libertad de conciencia, que encienda nuestra confesión, se va a terminar, no una libertad, sino dejo la libertad que Cristo me da para sujetarme al legalismo de la otra persona, a ver si esa persona se ofende o no se ofende por lo que yo hago, porque si yo hago esto, porque aquello, entonces yo vivo así tensionado. Eso no es libertad, amado. Dios le dio libertad. Yo si lo hago por un débil, es porque lo amo. No lo ando haciendo por legalismo, de verdad, porque no quiero que la obra que está haciendo Dios, el Espíritu Santo está trabajando en ese templo, está arreglando y yo por mi libertad, que yo digo, no, si yo tengo libertad, puedo hacer tropezar a esa persona. Eso solamente se puede hacer con amor, amado. Entonces es necesario que estemos cuidándonos, especialmente los mayores. Entonces Pablo está hablando de eso. Y Pablo habla de no juzgar en ese sentido. Nada en sí es inmundo. O sea, inmundo la palabra es común, va a ser malo, inmundo. Está hablando de eso, Pablo. No me da tiempo de hablar, ustedes saben, por el poco tiempo que tengo, en los 17 minutos siempre. Pero una persona debe estar convencido de lo que hace, de cierta consulta, que está convencido, no de un pecado, ojo. No está hablando de pecado, no quiere decir el pecado a ver si me da tiempo, si me quedan casi 4 minutos. No vamos a decir de un pecado subjetivo, de una opinión subjetiva. Vamos a decir, bueno, para mí no es pecado en mi mente esto, entonces puedo hacer tal cosa. Yo estoy convencido de que no es un pecado. Puedo hacer esta cosa que no pasa nada. No es así, amado, porque todo aquello, por más que yo quiera hacer un silencio en mi conciencia, en la calle, a la conciencia, decir, bueno, esto no es malo, esto es bueno, pues yo estoy convencido. No está hablando de eso, amado, no está diciendo eso, porque todo lo que Dios ha declarado y ha dicho que es malo y es pecado, sigue siendo malo y pecado, aunque ustedes lo quieran acallar en su conciencia. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Que si yo considero que algo es malo en sí mismo, y aunque no es malo, se va a transformar en pecado. Estoy violando un principio de conciencia que tengo ahí. Entonces se trata de eso. Si yo dijera, ¿puedo usar pantalones rotos? No, eso es malo porque me van a jugar. Quizá pudiera usarlo y no pasa nada. Pero si mi conciencia dice que está mal, ya se transformó en pecado. ¿Se puede entender? Entonces, un ejemplo trato quizás así nada más. Entonces hay que tener cuidado en eso, debemos cuidarnos mucho. ¿Por qué? Porque las personas pueden estar hablando, creo que Pablo lo dice en el versículo 6, no sea vituperado vuestro bien. O sea, ¿qué es eso, vituperado vuestro bien? El bien puede ser el mismo evangelio, o sea, el evangelio
la libertad de conciencia que Cristo me dio. Pero vuestro bien también podría ser, yo creo que el bien que yo tengo de la libertad que Cristo me dio. Porque Cristo me libertó a mi mente es libre, no estoy... La persona está tensionada, está bueno, está mal, estoy pecando. Esa persona está cautivo todavía bajo una ley. No sé si se puede entender. Si ustedes han leído alguna vez nuestra confesión, muestra que la libertad de conciencia no es liberalismo. ¿Qué es liberalismo? Música mundana dentro de las iglesias, nos vestimos como mundanos dentro de la iglesia, el rap, la cumbia dentro de la... Eso no es libertad de conciencia, eso es liberalismo, eso es mundanalismo, entrado dentro de la iglesia, es un extremismo. Entonces, eso usando pragmatismo religioso, se fueron a un extremo. Libertad de conciencia no es eso, o sea, eso ya no es, eso es pecar ya directamente, eso es ofender, contristar, no solo al hermano, al Espíritu Santo mismo. Entonces hay que tener cuidado, Dios nos dio libertad, pero no, ¿de qué sirve? Dice, Dios me libró de qué, de pecado, y ahora qué sigue haciendo, no, sigo haciendo, ¿por qué? Porque soy libre, pero eso es inconsistente. No tiene lógica. Entonces hay que tener cuidado, hay que entender bien todas estas cosas cuando Pablo nos habla de esto. Y todo esto, amado, tiene que ser, vamos a decir, no destruir, cuando está hablando ahí, vamos a decir, del dolor espiritual, porque yo le puedo causar... a un dolor una persona, experimentar, el débil, vamos a decir, puede experimentar, porque de alguna forma va a querer practicar las cosas que yo quiero, que yo tengo la libertad, si yo quiero, digo, yo tengo la libertad de estudiar 5 o 10 horas, y el otro va a decir, uy, y por ahí yo no le puedo implantar a eso al débil, porque él no va, entonces yo no puedo como hombre mayor decirle, haz esto, y él se va a sentir mal al mirarme a mí, porque va a querer hacer las prácticas que el fuerte hace, y va a violar su propia conciencia. Al violar su propia conciencia, querer ser como yo, va a sentir mal. Entonces el débil no puede hacer eso, y el fuerte no le tiene que estar imponiendo eso a él.